Esta serie la titulamos La manera de experimentar a Cristo, basada en la epístola a los Filipenses. El primer tema que nos corresponde en esta mañana es Introducción a la epístola de los Filipenses. Introducción a la epístola de los Filipenses. Vamos a dar de qué se trata este libro y vamos a ir metiéndonos poco a poco en este río. Se cree que el autor fue Pablo junto con Timoteo, por el versículo 1. Dice el versículo 1, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Se cree que también se escribió en el año 64 después de Cristo. Lugar pues es Roma, donde Pablo estaba encarcelado, de acuerdo al 1:13, y también en Hechos 28:30. Esas son las referencias que nos dan que Pablo, cuando escribió esta epístola, estaba en ese lugar. ¿A quiénes estaba destinada esta carta? A los hermanos de la iglesia en Filipos, con los obispos y diáconos. A ellos iba dirigida esta carta. Filipos es una ciudad de Macedonia del Asia Menor. Entonces, vamos a tomar a la epístola a los Filipenses para estudiar y hemos orado para que esta palabra sea de bendición para tu vida, que podamos vivir a Cristo, experimentarlo. De acuerdo a los estudiantes de la Biblia, dicen que el Nuevo Testamento contiene 4 libros que constituyen el corazón de la revelación divina, que son Gálatas, Efesios, Filipenses y Colosenses. 3 de ellos, Gálatas, Efesios y Colosenses, son similares porque presentan al Cristo objetivo, al Cristo subjetivo y al Cristo experimental. Sin embargo, Filipenses es diferente. Al escribirla, Pablo no tenía la intención de transmitir una doctrina, aunque eso tampoco significa que no la tenga. De hecho, todos los escritos del Nuevo Testamento contienen aspectos doctrinales, pero para ser más exactos, podemos decir que este libro no se centra en las doctrinas, sino se centra en la manera de experimentar a Cristo. Esto debido a que Pablo estaba en la cárcel, estaba sufriendo ahí, y desde una cárcel él escribió esta carta. Él escribió esta carta. Entonces tenemos, ¿verdad? Dimos una pequeña introducción de qué se trata esta epístola. Entonces, en esta epístola hay 2 declaraciones que comprenden el pensamiento fundamental de toda la epístola. Hay 2 declaraciones. El primero lo encontramos en el versículo 20 de Filipenses. Dice el versículo 20, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Magnificar a Cristo es la primera declaración. La segunda declaración está en el versículo 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La segunda declaración es vivir a Cristo. Entonces tenemos 2 declaraciones, ¿verdad?, que comprenden el pensamiento fundamental de toda la epístola de los Filipenses. 1, magnificar a Cristo, y número 2, vivir a Cristo. La epístola a los Filipenses ha bendecido a muchos creyentes que han sabido usar la implicación de este escrito. Es importante, amados hermanos, tú que me estás escuchando en esta mañana, debemos siempre de mantener en humildad y nunca dar por asentado que uno ya lo sabe o ya ha entendido todo. Debemos estar abiertos a la frescura de la palabra, porque recuerde que se nos ha estado diciendo que el Señor, como el sumo sacerdote, está cambiando los panes todos los días. Es tipo del maná que comían los israelitas en el desierto. Ellos tenían que recoger todos los días el maná nada más para el día. Así que nosotros, hermano, tenemos siempre estar con hambre de la palabra cada día. Eso equivale a ser pobres en espíritu, es ser humildes, estar vacíos para recibir la enseñanza. Aunque lo que estamos hablando, lo que les voy a hablar,
en este tema de esta mañana, ya nuestro pastor José Carrillo ya lo ha estado hablando. Y puede ser que alguien dirá, pues otra vez, pero he orado para que en el repetir de estas palabras, el Señor confirme su palabra en tu corazón. ¿Ustedes han disfrutado de la comida recalentada? De lo que es el recalentado. Dicen, te invito al recalentado, ¿verdad? A mí personalmente me gusta el recalentado. Es como el pozole recién hecho. Y también me gusta el recalentado y aún me gusta el recalentado del recalentado. Entonces, vamos a hacerlo de esa manera para que nosotros lo disfrutemos, ¿verdad? Así que vamos a estar aún hablando una vez más, apoyándonos en lo que nuestro pastor José Carrillo ya ha estado hablando. Pero no estamos errados porque me sorprende en la manera en que el Señor habla en su palabra. Por ejemplo, Él usa estas frases, de cierto os digo. O sea, ¿te dan cuenta que repite las palabras? También Él dice, el que tiene oído para oír, oiga. O sea que Él tiene una razón para repetir las frases. Es por algo. Y hemos visto que en el repetir el mensaje está el aprendizaje. En el repetir el mensaje está el aprendizaje. Filipenses está cargada de mucha revelación divina. Oh, me emociono, igual que el pastor José Carrillo se emocionaba en sus transmisiones. Yo me emociono porque me meto en este fluir, hermano, y alcanza uno a ver cosas y uno se emociona. Y estas revelaciones divinas es para nuestro disfrute. Es además, Filipenses, una carta muy especial, porque vimos que contiene dos declaraciones bien importantes en toda la epístola. Y dice que la primera declaración es magnificar a Cristo y el otro es vivir a Cristo. Ese es el pensamiento central de Filipenses. Al leer toda la epístola, nos damos cuenta que Pablo tuvo razones para escribir a los filipenses. Es que había problemas en la iglesia en Filipos. Esta palabra que él escribió en la epístola de los filipenses, a los filipenses, no se escribió exclusivamente para ellos. Es decir, no fue para ser aplicado en ese tiempo. Esta carta, esta epístola, está vigente, tiene vigencia. Para nosotros la iglesia de hoy es para nuestro tiempo. Así que disfrutemos. Hermano, mi pastor Calle usa unas frases y me gusta. La iglesia de Filipos se trasladó a Tultitlán, a Chimalpa, a Ontario, a Burlington, donde quiera que estés, la iglesia en Filipenses se trasladó ahí. Entonces es para nosotros esta enseñanza. Muy bien. Ahora, dijimos que una de las declaraciones es magnificar a Cristo. ¿Qué significa magnificar? De acuerdo a la RAE, la Real Academia Española, magnificar es engrandecer, alabar, ensalzar. Pero en el ministerio hemos hablado que magnificar también es expresar. Entonces, de acuerdo al pensamiento de Pablo, magnificar a Cristo no es solamente expresarlo, sino también engrandecerlo. Debemos magnificar a Cristo viviéndolo de una manera práctica todos los días. Por esto en nuestra serie pusimos la manera de experimentar a Cristo. Nuestro diario vivir debe mostrar que vivimos a Cristo. Algunas enseñanzas éticas que han sido introducidos en la iglesia incitan a los creyentes a regirse por sus virtudes. No obstante, Pablo en Filipenses nos exhorta a conducirnos no conforme a normas éticas o virtudes, sino conforme a Cristo, según Cristo. Cristo debe ser todo en nuestro vivir. Incluso
Cristo mismo debe ser nuestras propias virtudes. En otras palabras, que los atributos de Dios sean expresados en nuestras virtudes humanas. ¿Cuáles atributos? Tales como humildad, bondad, mansedumbre, templanza, amor. Todo eso tiene que ser expresado en nuestras virtudes humanas. Y es Cristo siendo expresado en nosotros. Hoy, ¿verdad? Así como en Filipos, así como con los filipenses, hoy muchos predicadores desde el púlpito hemos predicado a las ovejas solamente el Cristo objetivo. Es lo que Él hizo por nosotros y todo eso. Y aún les hemos pedido que los hermanos sean humildes, bondadosos, pacientes y que perdonen. Sin embargo, eso es tratar de vivir en nuestras virtudes en una forma exterior. Tarde que temprano el viejo hombre va a salir. ¿Se acuerdan de Pedro? Pedro tuvo una buena intención y él dijo, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano que me ofende? ¿Hasta 7 veces? ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? 70 veces 7, porque el Señor es el que perdona 70 veces 7. Amén. Dios desea que la vida de Cristo sea expresada en sus creyentes. Por eso Pablo usaba las declaraciones que ya vimos. Y la segunda declaración es, porque para mí el vivir es Cristo. Pablo recibió esa revelación y él experimentó esa palabra. Amén. Entonces, porque él no hablaba las cosas por hablar, sino que él, hermano, tenía la experiencia. Por eso se nos ha dicho a nosotros que la victoria más grande de Jesús, de nuestro Señor Jesús cuando estuvo en esta tierra fue haber vivido otra vida. Él vivió la vida del Padre. Entonces la victoria más grande de nosotros los creyentes es vivir otra vida. ¿Cuál vida? La vida de Cristo. Por eso tenemos porque ya hemos despojado de nuestro viejo hombre, revistámonos del nuevo. Amén. Entonces, hermano, veamos lo que estamos enseñando, lo que trae Filipenses. Estamos en la introducción en esta mañana. Corremos el peligro de ser engañados y vivir la vida de iglesia sin Cristo y pensar que estamos agradando a Dios. Por ejemplo, el mismo Pablo, en otro tiempo antes de que fuera salvo, su vida estaba regida por la ley, pues él vivía conforme a ella y él pensaba que estaba agradando a Dios. También en la época que se escribió en la epístola a los filipenses, estaban los judaizantes. Ellos ejercían una gran influencia sobre los creyentes de acuerdo a Filipenses 3, 2 y 4. Aquellos eran muy celosos de su religión judía. No solo se conformaban con practicarla, sino además la promovían y contendían por ella, pero sin Cristo. Por eso el propósito de Pablo al escribir a los filipenses es llevarlos a la experiencia. El mensaje es que Cristo sea vivido en ellos. Y es el mismo mensaje para nosotros porque acuérdense que la iglesia de Filipenses se trasladó a nuestros días. Por eso el Señor nos está metiendo en este fluir, en este río. Amén. Fíjense, hoy día el cristiano tradicional se ha enfocado más en la doctrina y en ocuparse en muchas virtudes, pero sin Cristo. Muchos predicadores nos hemos presentado ante un púlpito diciendo, hoy vengo ante ustedes con hermenéutica, con homilética y ética, pero sin Cristo. Pablo, cuando él fue a los Corintios, vamos a ir a 1 Corintios 2:4 y miren lo que él dice. Él no se presentó de esa manera. 1 Corintios 2:4, miren cómo iba Pablo. Dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Cuando nosotros vivimos a Cristo, experimentamos a Cristo, nuestra predicación es poderosa porque convence. No necesitamos nosotros sabiduría humana para convencer. Entonces, hermano, veamos el enfoque de Filipenses, pues. Porque es necesario que sea Cristo en nosotros, porque Cristo es el que perdona, Cristo es el que ama, Cristo es el que es tolerante, Cristo es el que es misericordioso, Cristo es el que es bondadoso.
Por eso Él debe ser por eso Él debe ser todas estas cosas en nosotros. De esta manera magnificamos a Cristo. ¿Cuántos creyentes? En otra ocasión he dicho que vivimos sin perdonar, vivimos sin amar a los hermanos, vivimos peleados con nuestros padres, vivimos los padres peleados con los hijos. Y hermano, ahí no estás expresando a Cristo. Discúlpame, pero ahí no estás disfrutando a Cristo. Hay hijos que deshonran a sus padres, que les gritan, que les faltan el respeto, hermano. ¿Cómo es? Ahí no estás magnificando a Cristo. Si me estás escuchando en esta mañana, arrepiéntete, hermano, y revístete de Cristo. Despójate del viejo hombre y empieza a honrar a tus padres, empieza a amar a tus hijos, empieza a amar a las personas. Empecemos, dijo aquel. Amén. Entonces, hermanos, vamos a ver un ejemplo práctico de lo que es magnificar a Cristo. Vamos a ir a Hechos 16, 22. Hechos 16, 22. Hechos 16, 22 al 31. Mire lo que dice. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandamiento, lo metió en el calabozo de más adentro, y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Veamos la implicación en estos versículos. Vamos a ir parafraseando lo que ya leímos. El imperio romano gobernaba sobre Filipos en ese tiempo. Filipos era una ciudad de Macedonia. Entonces, Pablo y Silas, al estar predicando, y ustedes saben el contexto y todo eso, los magistrados ordenaron azotar con vara a Pablo y a Silas, y después los echaron en la cárcel. Eso hizo la gente que no conocía a Dios, porque no veían al Cristo que moraba en Pablo y Silas, no se daban cuenta de eso. Así como nos pasa a nosotros hoy en día, la gente no ve eso a nosotros porque ellos están cegados de cierta manera. Pero Dios soberanamente permitió que Pablo y Silas fueran azotados y encarcelados. ¿Por qué digo que Dios soberanamente los permitió? Cuando nosotros leemos el contexto, nos dice que ellos primeramente querían ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió, porque ellos, el lugar donde tenían que ir es a Filipos, a Macedonia. Entonces, en el programa de Dios era que Cristo fuera magnificado en Pablo y Silas. Por eso era necesario que ellos fueran a Filipos. Entonces, vemos, era el lugar. ¿Cuál lugar tenían que estar ellos? Donde tenía que ser magnificado Cristo, en la cárcel. Ese era el lugar. Quizás en un principio los magistrados, el carcelero y los demás presos no vieron a Cristo que llevaba Pablo y Silas, pero a la medianoche Cristo fue magnificado en ellos. Es decir, el Cristo que estaba escondido a los ojos de estas personas fue engrandecido a la medianoche, porque después de ser azotados y ser echados en la parte más adentro de la cárcel, con los pies asegurados en el cepo, Cristo fue magnificado en ellos, hermanos. Entonces, la experiencia que nos lleva a Filipenses es que ante cualquier circunstancia,
Cristo debe ser magnificado y vivido por nosotros. Aleluya. Está claro aquí que Pablo no estaba en su sillón con una coca bien fría y que ahí fue magnificado Cristo. No, ellos estaban en la cárcel. Ellos estaban, hermano, quizás todavía adoloridos por los azotes que habían recibido y con los pies en el cepo. Y ahí Cristo fue magnificado en ellos. El carcelero de Filipos fue impresionado al ver que a pesar del maltrato que habían recibido y de la condición en que se encontraban Pablo y Silas, en la cárcel, en la parte más adentro, dice. Hermano, él fue impresionado porque dice que ellos, a pesar de sus dolencias y de estar en un lugar más adentro, quizá a lo mejor estaba más feo, dice que ellos cantaban himnos. Ellos cantaban himnos y los presos los oían. Hermano, este cantar de Pablo y Silas provocó un gran terremoto. Es lo que dice Hechos. Fíjense, hermano, ellos estaban cantando en esa circunstancia, en esa condición. Ellos no estaban llorando y diciendo por qué a mí, por qué. No, ellos estaban, hermano, cantando, estaban gozosos, hermano. Porque el Cristo que ellos llevaban era magnificado, estaba siendo magnificado en sus cuerpos, en ellos. Después del terremoto, Pablo y Silas pudieron haberse escapado, pero quiero imaginarme, permítanme ustedes imaginarme en esta mañana, de acuerdo a entrar en la escena, en la película e imaginarme lo que estaba pasando ahí. Cuando viene el gran terremoto, Dios guarda a Pablo y a Silas. Dios tuvo cuidado del lugar donde ellos estaban. De tal manera que me imagino yo que los presos corrieron hacia con Pablo y Silas. Porque Pablo y Silas, ellos tenían a ese Dios y ellos sabían en ese Dios que dijo en el Salmos, caerán a tu lado 1000 y a tu diestra 10,000, mas a ti no llegará. Por eso en el versículo 28 de Filipenses, vamos a regresar a Filipenses, perdón, estábamos ahí estábamos en Hechos, ¿verdad? Hechos 16, ahí estábamos. En el versículo 16, capítulo 16, versículo 28, Pablo clamó en gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, quiero imaginarme que como quizá en otros lugares cayeron las puertas, estaban cayendo los muros o no sé, porque aún se cayeron las cadenas por causa del gran terremoto. Entonces quiero imaginarme que el lugar donde estaba Pablo y Silas no habían caído los muros, nada, estaba todo bien ahí. Entonces, ¿qué hicieron los demás presos? Corrieron hacia con ellos. Entonces Pablo dijo, entonces vemos que cómo Dios guardó a Pablo. Y por eso él clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí, porque el contexto nos dice que el carcelero se iba a matar. Amén. Entonces, es que el punto era de que los que guardaban, los que cuidaban a los presos, tenían que cuidarlos y que no se les escapara ninguno porque si no tenían que pagar con su propia vida. Entonces me imagino al carcelero preocupado por esta situación, pero Pablo aún tuvo la valentía de decirle, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. ¿Se dan cuenta ustedes cómo es magnificar al Cristo que tenemos? El Cristo magnificado en nosotros neutraliza y estabiliza todas las situaciones. El Cristo magnificado neutraliza y estabiliza todas las situaciones. El Cristo magnificado en Pablo cautivó al carcelero, y a los demás presos, porque dice que los demás presos estaban disfrutando del himno que ellos cantaban. Vamos a regresar ahora a Filipenses. Pero antes de ir a Filipenses, en esa cárcel Pablo tenía que estar ahí.
y había más presos. En esa cárcel había gente que merecía estar allí por lo malo que habían hecho. Pero Pablo y Silas estaban ahí por causa de Cristo, de acuerdo al programa de Dios. Ellos en la cárcel hicieron exactamente lo que dijo Pedro en la primera epístola, en 1 de Pedro 4:16. 1 de Pedro 4:16, Pedro dijo estas palabras: si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ellos. Pablo y Silas glorificaron a Dios. Ahí fue magnificado Cristo. Lo que resalta aquí es que Pablo y Silas magnificaron a Cristo, experimentaron al Cristo viviente. Preguntemos aquí, ¿en qué circunstancias Cristo debe ser magnificado y vivido por nosotros? ¿En qué circunstancias? En todas, en todas. Vamos a regresar a Filipenses 4:11. Filipenses 4:11. Dice Pablo, Filipenses 4:11 dice: no lo hago porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿En qué circunstancias Cristo debe ser magnificado y vivido por nosotros? En todas las circunstancias. Le pregunto, ¿hoy usted está siendo probado? ¿Tiene problemas en su casa? Es una oportunidad para que el Cristo que mora en ti sea magnificado y experimentado. Sin embargo, lo que más se escucha en nosotros son quejas. ¿Con qué derecho me tratan así? ¿Con qué derecho me maltratan? Yo pensé que el ser cristiano me iba a ir bien en la vida, pero veo que no. Hermano, aprendamos que Dios nos llamó, nos concedió no solamente que creamos en Él, sino que padezcamos por Él. Entonces, estamos ahí en Filipenses. Estamos en la introducción a la epístola a los Filipenses. En la iglesia con los Filipenses, ellos enfrentaban 4 problemas. Fíjense, entonces, cuando nosotros entendemos el hablar de Pablo, cuando nosotros decidimos magnificar y vivir a Cristo por la gracia de Dios, el primero que se levanta a oponerse es el diablo. Mientras no decidamos decir como Pablo, para mí el vivir es Cristo, el diablo descansa, él está ahí sin ninguna preocupación. Pero cuando nosotros entendemos el plan de Dios, el propósito de Dios, el deseo de Dios y decidimos vivir a Cristo, la oposición se levanta. La oposición se levanta, hermanos. Entonces, para que no nos extrañe cuando hay oposición en nuestras vidas. Filipenses 3:2 dice la oposición que tenía Pablo. Filipenses capítulo 3, versículo 2. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Pablo, quizás en su primera visita, ya les había dicho que se guardaran de estas personas y luego otra vez les repite, porque él dice, no me es molesto el escribir las mismas cosas y para vosotros es seguro. Los perros, guardaos de los perros, dice. Los perros son las personas que son los que se oponen al avance del evangelio en su pureza. En nuestras vivencias sabemos cómo son los perros en los lugares donde vivimos. Estoy hablando no de las personas aquí, sino que estoy poniendo el ejemplo de los perros. Hay perros que son molestosos. Ladran y ladran toda la noche y no te dejan dormir. O cuando vas en los pueblos es más común esto. Cuando vas camino te salen los perros y no te dejan pasar o te están ladre y ladre. Y no te dejan avanzar. De igual manera ese es el pensamiento de Pablo. Para él, estas personas que se oponían, que buscaban la forma de quitar la paz,
de quitar, provocaban el desorden en el pensamiento de los creyentes en Filipos. Y Pablo dice, estos son perros, guardaos de ellos. Hoy en día, hermano, no hay mucha diferencia, porque hoy día hay personas que molestan y se oponen a lo que nosotros predicamos, el evangelio del reino, y hay gente que se molesta y provoca desorden. De acuerdo a la epístola de Pablo a los filipenses, ¿quién eran los que se oponían? Los judaizantes. Los judaizantes. Los judaizantes no habían dejado por completo los mandamientos basados en la ley de Moisés. Por eso cuando Pablo escribió la carta a los filipenses, algunos de los filipenses, algunos de los creyentes en Filipos, estaban siendo perturbados o distraídos por las personas descritas en el versículo 2. Por eso él dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Por tanto, él dijo eso, dijo, guardaos de los perros. Por un lado, el apóstol nos exhorta a regocijarnos, y por otro dice que tengamos cuidado con los perros, que guardémonos de ellos. Hermano, en el tiempo de Jesús habían fariseos que molestaban. En Mateo 12 encontramos a fariseos molestando a Jesús. Esos son los mismos perros. Por eso él les dijo, generación de víboras. Generación de víboras. La víbora, la serpiente, es tipo del diablo. Hoy los fariseos modernos son los mesiánicos. Hoy molestan a los creyentes. Hermano, ellos están provocando el desorden en muchas iglesias. Pero quiero decirte en esta mañana, guárdate de ellos, cuídate, porque los mesiánicos han sido engañados por Satanás. Pero Pablo te dice en esta hora, cuidado con los perros. Hoy, mientras estamos predicando en Facebook, en las transmisiones que hacemos, entran estos perros y tratan de distraer con los comentarios. Ponen sus comentarios. No hace poco entró uno diciendo, vuélvanse a las fiestas, salgan de Roma, invoquen el nombre de Yeshua. Y eso molesta, hermano, eso distrae, nos perturba, hermano. Por eso tengamos cuidado con ellos. Hermano, dijo el Señor en cierta ocasión que ellos imponen cargas, pero ellos no mueven con un solo dedo. Así que ellos no te están predicando al Cristo subjetivo. Ellos no te están llevando al Cristo experimental. Ellos te están llevando a estas normas, a estas leyes, a estas tradiciones, hermano, que no te hacen, no sirven, porque sabemos por la Biblia que el fin de la ley es Cristo. Amén. Entonces, hermano, tengamos cuidado que eso no te afecte a ti. Porque de repente cuando estamos ahí viendo la transmisión y vemos los comentarios y queremos pelear con ellos, yo he sido tentado a responderles y a decirles de cosas, pero por eso está el administrador y él puede quitar ese comentario y sigamos disfrutando el fluir de la palabra. Que no han molestado al pastor Carrillo cuando él está predicando ahí, se meten y ponen comentarios y empiezan a decir de cosas. Con el pastor Cayetano hemos visto que se meten, conmigo también se han metido. Pero cuidemos de ellos. También la otra oposición es de los mismos hermanos. Los mismos hermanos ahí en Filipos se estaban oponiendo a Pablo. Aquí en Tultitlán, no me da pena decirlo, aquí en Tultitlán han molestado a los hermanos. Han tratado de poner a los hermanos aquí en Tultitlán en contra de nosotros. Nos han tenido envidia de lo que el Señor está haciendo aquí en Tultitlán a través de nosotros, hermano. Pero Pablo dice, guardaos de los perros, cuídate de ellos, que no te afecte. También han venido con nosotros a ponernos en contra del pastor Calle y del pastor Carrillo, pero no han podido porque, hermano, conocemos quién es Cayetano, conocemos quién es Carrillo. Sabemos quién es el Cristo que ellos traen. Ahora más que nunca disfrutamos de las enseñanzas que recibimos de ellos. Tenemos almuerzo todos los días, tenemos cena todos los días. Bendito sea Dios. Nos gozamos en lo que ellos nos están impartiendo. Por eso Pablo alabó a los filipenses, a los hermanos que sí estaban combatiendo juntamente con él para el progreso del evangelio.
Por eso Él dice a ellos, guárdense de los perros. Ustedes que me ayudaron a combatir, que me están ayudando a ser uno, guárdense de los perros, que no los molesten. Le estaba diciendo que eso no les afecte. Si usted en esta mañana, mi querido hermano, mi querido amigo, que usted está recibiendo la palabra, combatamos, decídete a combatir junto con nosotros en este ministerio, en esta palabra que el Señor nos ha dado. Y que vayamos, hermano, a hablar ese Cristo subjetivo, ese Cristo experimental, que Cristo sea magnificado en nosotros y vivido por nosotros en el lugar donde Dios nos ha puesto. Pero que sea una experiencia, que sea, hermano, algo que tú vivas realmente, que tu vivir sea poderoso ante las personas. Por eso Pablo le dice a los filipenses, guardaos de los perros. Que no nos afecten lo que dicen los perros. Porque en mi rancho dicen, perro que ladra no muerde. También en mi rancho también dicen, deja que los perros ladren. Es señal de que vamos avanzando. Amén. Amén, bendito hermano. Vamos a ir a Filipenses capítulo 1:1 para ir cerrando en esta mañana. Pablo y Timoteo dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Me llama la atención aquí. Me llama la atención aquí cómo está escrito Filipenses 1:1. Me llama la atención. Porque si se dan cuenta ustedes, al inicio dije que el autor de la epístola a los filipenses fue Pablo juntamente con Timoteo, de acuerdo a este versículo. Pero ¿qué no Pablo estaba en una cárcel en Roma cuando escribió esta carta? ¿Cómo es que Timoteo también, acaso Timoteo estaba ahí? Es muy significativo que Pablo haya incluido a Timoteo. Porque el magnificar a Cristo y vivir a Cristo es algo real. No es invento. No eran locuras de Pablo. Porque en Hechos 26, vamos a ir a Hechos 26, vemos cómo acusaron a Pablo de que estaba loco. Hechos 26, versículos 24 y 25. Dice, Hechos 26, 24 y 25 dice, diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, estás loco, Pablo. Estás loco, Pablo. Las muchas palabras te vuelven loco. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Amén. Pablo, no son locuras de Pablo, no son inventos de Pablo. Aquellos dijeron que eran inventos de Pablo, que eran locuras de él por tanta letra. Por eso yo creo que Pablo incluyó a propósito a Timoteo, para que en boca de 2 o 3 conste todo asunto, porque Timoteo también experimentaba a Cristo, el Cristo que él llevaba se magnificaba también en él. Timoteo era uno con Pablo, tenían un mismo hablar, un mismo sentir, tenían el mismo sentir que hubo en Cristo, ellos experimentaban a Cristo. Por eso en cierta ocasión Pablo le dice en 1 Timoteo 1:2, reconoce a Timoteo y le dice, Timoteo, verdadero hijo en la fe, porque Timoteo era uno con Pablo. ¿Te das cuenta lo que hay en este versículo 1? Timoteo y Pablo traían el mismo mensaje. Y por eso en 2 hay testimonio. En 2 también Timoteo decía, para mí el vivir es Cristo. Lo mismo que decía Pablo. Ahora comprendes el porqué de la insistencia del pastor Carrillo y del pastor Cayetano de que nos hagamos uno con ellos hablando una misma palabra. Oh, no son locuras de Carrillo ni locuras de Cayetano. Es una realidad. Todos los hermanos que están viviendo a Cristo en Facebook en este momento pueden decir un amén, porque ellos saben que lo que estamos hablando es tan real, hermano. Es tan real. Se puede magnificar Cristo, podemos vivir a Cristo. Cuando hacemos eso, hermano, hay paz en nosotros.
disfrutamos de la presencia del Señor. Teniendo un mismo sentir, teniendo un mismo hablar, los enemigos son avergonzados, los perros son avergonzados. El diablo es puesto bajo nuestros pies por el Cristo magnificado en nosotros. Es porque el diablo va a acusar. ¿Se acuerdan de ustedes de la historia de Job? Job te sirve, pero es que tú lo tienes cercado. Tú lo tienes protegido. Quita tu protección y vea, vas a ver cómo maldice, le dice el diablo a Dios. Bendito sea Dios que también aún de cierta manera Job dijo, Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová. Atrévete, hermano, a unirte a nosotros. Filipenses 4:2 para terminar. Filipenses 4:2 dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Un sentir en el Señor. Había problemas. Cristo es magnificado cuando nosotros cuidamos en no dañar la unidad del Espíritu. Y también cuando nosotros procuramos ser unánimes en el alma, teniendo el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Hermano, ¿estás conociendo lo que es experimentar a Cristo? Solamente estamos dando la introducción. Oh, y viene el segundo mensaje. Viene el segundo mensaje y entiendo perfectamente ahora lo que dice el pastor Carrillo. Hay ¿cómo se llama? En nuestra mente, ¿verdad? Ahí están los pensamientos de Cristo, están las palabras y uno quisiera darle todo, pero sé que estás cansado, ya te cansaste. Pero quiero decirte para terminar en esta mañana, las pruebas, los problemas y cualquier otra circunstancia que se nos presenta a nosotros los creyentes es para que nosotros sepamos si el Cristo que tenemos es un Cristo chiquitito o un Cristo engrandecido. También nosotros, hermanos, tenemos que vivir conforme al deseo de Pablo en Filipenses. Dios es bueno, Él es un Dios maravilloso. Y Él, hermano, nos ha dado a nosotros esta palabra en esta mañana. Espero que hayas disfrutado este fluir, esta palabra, este maná que el Señor nos ha dado. Este recalentado. Y aún puede haber recalentado del recalentado. Él es fiel. Él es maravilloso, hermanos. Disfruta a Cristo ahí donde estás. Peleemos en la buena batalla en Cristo. Él es bueno, Él es maravilloso. Que vivamos a ese Cristo maravilloso. Que Él sea magnificado en nuestras vidas. Vivamos a Cristo. Te invito en esta mañana a que nos unamos en este hablar. Que digamos como Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo creo que cuando ellos estaban, hermanos, ahí cantando el himno. Ellos estaban cantando el himno, hermano. Pero ellos no lo estaban cantando llorando, sino que estaban gozosos, alabando al Señor. Cristo fue magnificado en ellos. Bendito sea nuestro Dios en esta mañana. Bendito sea Dios por la palabra a los filipenses. Dios siga bendiciendo a nuestro pastor José Carrillo. Vamos a orar en esta mañana. Bendito sea el Señor Jesús. Bendito seas, Padre Celestial, porque nos permites en esta mañana disfrutarte. Señor, porque nos has dado de tu palabra, Señor. Nos has dado este pensamiento que viene desde tu corazón. Que nos hagamos uno en este hablar que nos has dado en este ministerio. Que los comentarios de los que se oponen a la verdad no nos afecte, sino que al contrario nos gocemos. Porque significa entonces que vamos avanzando porque hay oposición.
porque el enemigo se levanta, pero tú eres el que eres magnificado en nosotros. Te damos gloria y honra en esta mañana. En el nombre de Jesús.